fue el fluido más polémico de la física, una sustancia invisible que llenaba todo el espacio y permitía la propagación de la luz. Sus propiedades no estaban claras. De hecho, cada experimento sugería unas distintas. Y aunque se realizaron muchos intentos, nadie logró detectarlo. Aún así, todos los físicos creían en su existencia. Hasta que llegó Einstein. ¿Quién si no? Hoy en Quantum Fracture, la historia del éter. ¡Ja! ¡Emboscada! Ahora tenéis que ver la promo. Hablando de ideas desacertadas en las que cree mucha gente. Dejadme que os recomiende un par de libros que luchan contra la desinformación. Dos joyitas de dos jóvenes divulgadores españoles. Podéis encontrarlos en Nextory, una plataforma con más de 300.000 ebooks, audiolibros y revistas. El primero es La biología aprieta pero no ahoga, de la gallega Tamara Pazos. En él nos habla del origen de la vida, el ADN, la evolución, con el objetivo de comprendernos mejor como especie y desmontar las falacias naturalistas. Esto de que porque algo sea natural tiene que ser mejor. Un libro tanto divertido como riguroso, que trata temas como el sexo biológico y el género, o la orientación sexual. Recomendadísimo. El segundo es Si las estrellas no existieran, del canario Sergio Guerra, también conocido como Todo es relativo. En él nos explica de forma súper clara lo que sabemos sobre el universo, nuestra galaxia, el sistema solar y otros mundos. Y de paso se carga teorías conspirativas de todos los colores. ¿Y por qué en la luna ondea la bandera estadounidense si no hay aire? Aquí hallarás la respuesta a un montón de preguntas conspiranoicas de este tipo. Para mí, súper top. Si queréis disfrutar de estas lecturas y no habéis estado suscritos en los últimos 6 meses, tenéis 45 días gratis de Nextory registrándoos desde mi página. Os la dejo aquí en la descripción. Dicho todo esto, vamos allá. ¿Cómo empezó la movida esta del éter? Partícula u onda, onda o partícula. La naturaleza de la luz ha dado mucho que hablar a los físicos. A partir de 1800, varios experimentos fueron inclinando la balanza. Hablo de cosas como la doble rendija, donde la luz que atraviesa dos ranuras distintas genera bandas claras y oscuras en una pantalla, un patrón de interferencia que solo es posible explicar si la luz es una onda. Pero claro, todas las ondas que se conocían por entonces viajaban a través de algo. Las que se forman al tirar una piedra a un estanque se propagan por el agua. Y cuando pegamos un grito, lo que hacemos es perturbar el aire. Necesitamos un medio que vibre. En el espacio vacío no hay sonido. Pero está claro que la luz sí puede atravesar el espacio. Si no, no veríamos el sol ni las estrellas. ¿Cómo lo logra? ¿Acaso hay un medio invisible que le permite propagarse? Eso creía Huygens. Para él, esa supuesta sustancia que lo inundaría todo era el éter luminífero. Y en su interior la luz viajaría a velocidad constante. El éter parecía estar entre nosotros, pero ¿cuáles eran sus propiedades? En concreto, ¿permanecía inmóvil, ajeno al movimiento de la Tierra y del resto de la materia? ¿O era arrastrado por ella? Una observación astronómica sugería que se estaba quietecito. Una que reveló que las estrellas no están donde deberían estar. Mira, en 1720 James Bradley se propuso medir el paralaje, es decir, cómo varía en el cielo la posición de las estrellas cercanas a lo largo del año. Y es que no es lo mismo observarlas desde este punto de la órbita terrestre que desde este otro. El paralaje es un efecto muy importante. Hoy nos chiva la distancia a las estrellas de nuestro entorno, como contábamos en este vídeo. Pero es muy pequeñito. Bradley no estaba en condiciones de medirlo, y aún así vio que las estrellas se movían a lo largo del año. Pero más que con la posición de la Tierra, el desplazamiento parecía tener que ver con su velocidad. Podemos entenderlo pensando en la lluvia. Aunque las gotas caigan verticales, si te pegas una carrera, verás que te llegan en diagonal. Si no quieres acabar como una sopa, tendrás que inclinar el paraguas. Del mismo modo, para captar la luz de una estrella situada sobre nuestra cabeza, ya que la Tierra se mueve, debemos inclinar el telescopio en la dirección del movimiento. Solo así lograremos que un rayo que entra por la parte superior del telescopio acabe en la parte inferior. Y eso significa que la estrella ya no parece estar justo encima nuestro. Ese cambio de posición es la aberración estelar. Ahora, ¿por qué eso implica que el éter no se mueve? Imagina que la Tierra arrastrase consigo el éter cercano a su superficie. Una vez que la luz llegase allí, también se vería arrastrada, y entonces no haría falta inclinar el telescopio. No habría aberración. Pero sí la hay. Así que el éter no se mueve. Sin embargo, otro experimento sugería lo contrario. Resulta que la luz se desvía al pasar de un medio a otro. Por ejemplo, del aire al agua. Esta refracción es lo que hace que al mirar una pajita en un vaso de agua la veamos doblada. Y se debe a que la luz viaja a una velocidad diferente en cada medio.
Si el éter permanecía inmóvil, la luz de una misma estrella debería llegarnos a distintas velocidades dependiendo de si nuestro planeta se estaba acercando o alejando de ella, y eso haría que se desviase un ángulo distinto al entrar en un prisma. En 1810, François Arago puso a prueba esta hipótesis. Pegó un prisma al objetivo de su telescopio, observó la luz de una estrella en diferentes meses y vio que se desviaba lo mismo. Los rayos parecían llegarnos siempre a la misma velocidad. Era como si el éter se moviera con la Tierra. ¡Vaya liada! ¿Cómo explicar a la vez esto y la aberración? A Fresnel se le ocurrió una solución muy ingeniosa. Ni tanto ni tan calvo, ni para ti ni para mí. El éter ni se mantenía completamente inmóvil ni se desplazaba junto a la Tierra, sino algo intermedio. El éter es inmóvil, pero los medios transparentes, como el vidrio, arrastraban una parte del éter contenido en ellos. Eso obligaba a meter un nuevo coeficiente en las ecuaciones, y con él era posible explicar la aberración, las observaciones de Arago y muchos otros experimentos posteriores, como, por ejemplo, uno donde se midió la aberración en un telescopio lleno de agua. Con un éter estático, los rayos de luz se desviarían al entrar en el agua, y la posición aparente de las estrellas variaría respecto a la de un telescopio normal. Pero no se observó nada de eso, justo como predecía la teoría de Fresnel. El agua arrastraba consigo el éter, haciendo que los rayos no se desviasen. El coeficiente de Fresnel parecía explicarlo todo. Claro que había un poco de trampa. Ese factor compensaba justo los efectos que habría causado el movimiento de la Tierra con respecto a un éter completamente inmóvil. Fresnel había añadido justamente lo que había que añadir para que ese movimiento resultara indetectable, al menos con la precisión que existía por entonces. Desde el punto de vista teórico, la cosa era mucho más meh. A ver, ¿por qué al éter solo le afectaban los medios transparentes? ¿Y por qué arrastraba solo una parte de él? Eso incomodaba a muchos científicos. Además, los experimentos relacionados con la polarización de la luz sugerían que tenía que ser una onda transversal, no de las que se propagan así, sino de las que se propagan así. Y en principio esas ondas no podían viajar a través de un fluido. ¿Por qué? Las moléculas del medio tienen que volver a su sitio después de ser perturbadas, como en una cuerda de guitarra. Ahora, en un fluido, las fuerzas entre las moléculas no son lo bastante intensas para que eso ocurra, así que el éter debía ser un medio elástico, más parecido a un sólido que a un fluido. Y además con unas propiedades muy peculiares. Dada la enorme velocidad de la luz, que había determinado con cierta precisión el propio Bradley, ese sólido debía ser extremadamente rígido o de una densidad ínfima. Todo bastante raro. El caso es que, ¿cómo iba la Tierra a moverse a través de un sólido sin arrastrarlo consigo? No tenía sentido. En 1845, todos estos problemas llevaron a George Stokes a proponer una teoría alternativa. El éter se comportaba como un sólido frente a las rapidísimas oscilaciones de la luz y como un fluido respecto al movimiento más lento de los cuerpos celestes que lo atravesaban. El más cercano a la Tierra se veía arrastrado por ella, mientras el más lejano seguía su rollo. Eso proporcionaba un marco más sencillo para las observaciones de Arago. Y aunque tuvo que hacer algunos malabarismos, Stokes también halló la manera de explicar la aberración estelar, dándole al éter algunas propiedades un tanto peculiares. Su explicación parecía mejor motivada que la de Fresnel, pero la alegría duró solo un poco. Tan solo 6 años después, Armand Fizeau armó otro experimento que iba a reavivar la polémica. La idea era dividir un rayo de luz en 2 haces, hacer que atravesaran unos tubos llenos de agua y luego volver a juntarlos para producir un patrón de interferencia. Bandas claras y oscuras, como en la doble rendija. Ahora, ¿qué pasaría si el agua circula por los tubos y uno de los haces viaja en el mismo sentido que ella y el otro en el sentido contrario? Si el agua arrastraba el éter, al haz que iba a contracorriente le costaría más avanzar, iría más lento, y eso afectaría el patrón de interferencia. Las bandas se moverían con respecto al caso en que el agua estaba quieta, y la magnitud del desplazamiento revelaría si el arrastre del éter era total o parcial. Le daría la razón a Stokes o a Fresnel. Fizeau hizo el experimento y observó que, redoble de tambores, la velocidad de la luz cambiaba justo como predecía el coeficiente de Fresnel. Home run. La contienda parecía decidida, pero aún quedaba el último salto rematado por uno de los experimentos más famosos de toda la física. Entretanto, Maxwell había propuesto un experimento para medir la velocidad de la Tierra con respecto al éter,
un experimento muy sensible capaz de sortear la trampa del coeficiente de Fresnel. Recordemos, según Fresnel, solo los medios transparentes arrastraban el éter. El movimiento de la Tierra no le afectaba. Así que, desde nuestro punto de vista, esta sustancia debía actuar como una especie de viento, como cuando sacamos la mano por la ventanilla del coche. Ese viento arrastraría consigo la luz, haciendo que viajase más rápido en la dirección en la que soplaba y más lenta en la opuesta. Este cambio era lo que Maxwell proponía medir. Albert Michelson, un joven oficial de la Marina estadounidense, recogió el guante. Construyó un aparato con dos brazos perpendiculares. La idea era dividir la luz de una fuente, hacer que recorriera los dos brazos y volverla a juntar para, de nuevo, formar un patrón de interferencia. Si la Tierra se movía con respecto al éter, al rotar los brazos 90 grados, habría un desplazamiento de las bandas claras y oscuras. En 1881, Michelson se puso a ello y no observó ninguna diferencia entre los dos patrones. La luz viajaba a la misma velocidad en cualquier dirección, como si la Tierra arrastrara el éter. Pese a que los errores experimentales eran bastante grandes, el tío se lanzó a la piscina. Proclamó que la conclusión necesaria es que la hipótesis de un éter estacionario es errónea. Mini punto para Stokes. Dos pesos pesados de la física, Lord Kelvin y Lord Rayleigh, instaron a Michelson a que repitiera el experimento con mayor precisión para asegurarse. Y, como aperitivo, le aconsejaron que recreara el experimento de Fizeau. Michelson lo hizo en colaboración con Edward Morley, un colega de su universidad, y el resultado confirmó la teoría de Fresnel con mucha más precisión que el original. Michelson se marcó un donde dije digo, digo Diego. Con la misma seguridad de antes, anunció la conclusión contraria. Cito: el resultado de este experimento es que el éter lumínico se mantiene completamente ajeno al movimiento de la materia que impregna. Menuda marcha atrás y mini punto para Fresnel. Entonces llegó el experimento de todos los experimentos. Michelson y Morley repitieron las observaciones de 1881, pero con un aparato mejorado. Por ejemplo, la luz recorría los brazos varias veces antes de juntarse e interferir. Eso hacía que su trayecto fuera 10 veces más largo. Todo el dispositivo flotaba en un baño de mercurio, con lo que era mucho más sencillo girarlo. Como resultado, la precisión aumentó drásticamente. Ahora podrían medir diferencias 40 veces más pequeñas que el efecto esperado. Era la prueba definitiva. Y adivinad, salió nada, ninguna diferencia entre las dos orientaciones. Cito: si existe cualquier movimiento relativo entre la Tierra y el éter lumínico, ha de ser pequeño, tanto como para refutar completamente la explicación de Fresnel sobre la aberración. ¿Mini punto para Stokes? Pues tampoco. Y es que un año antes, Hendrik Lorentz había demostrado que los malabarismos que había hecho Stokes para explicar la aberración no se sostenían. Ese modelo estaba muerto. Fijaos el percal. Ninguno de los marcos para entender qué demonios era el éter había sobrevivido. Dicho de otro modo, cuanto más averiguábamos sobre la luz, menos entendíamos el medio por el que se propagaba. ¿Cómo salir del atolladero? El propio Lorentz hizo un intento. Encontró que podía explicar los resultados de Michelson y Morley si la materia que atravesaba el éter sufría una contracción en la dirección del movimiento. Su longitud disminuía debido a la interacción con el éter. Además, consiguió derivar el coeficiente de Fresnel a partir de un éter completamente inmóvil. Ya no era necesario que los medios transparentes lo arrastrasen. Todo parecía volver a encajar, pero en realidad el éter estaba dando sus últimos coletazos. Apenas 8 años después del experimento de Michelson y Morley, Einstein presentó la relatividad especial, una teoría revolucionaria que explicaba la extraña contracción de longitudes que había propuesto Lorentz. Y básicamente todos los experimentos que hemos visto. Muy pronto os contaremos cómo los resuelve. Quedaos con esto. Ahora la clave estaba en el propio espacio-tiempo, no en si una sustancia invisible se movía o no. El éter ya no era necesario para explicar los experimentos. Se convirtió en algo superfluo, pero eso nos lleva a la casilla de salida. Si no hay éter, ¿por dónde se propaga la luz? Poco antes, Maxwell había puesto la guinda a 100 años de experimentos al afinar las ecuaciones que rigen todos los fenómenos eléctricos y magnéticos. Todos ellos estaban mediados por una entidad que permea el universo, el campo electromagnético. Y resultaba que las perturbaciones en este campo eran capaces de propagarse justo a la velocidad de la luz. Así que la luz era una onda electromagnética,
como demostrarían enseguida los experimentos de Hertz. Es el propio campo electromagnético, que se extiende por todo el espacio-tiempo, el que permite la transmisión de la luz, incluso en el vacío del espacio. No necesitamos nada más. Así es como acabó la historia del fluido más polémico de la física. Uno que, a fin de cuentas, nunca existió. Esto es todo por hoy. Ya sabéis que tenéis 45 días gratis de Nextory utilizando el link en la descripción. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y como siempre, muchas gracias por vernos.